Las estatuas, esos objetos que te encuentras a cada rato en las cuevas y te preguntas ¿para qué? Si pues no sirven para nada, ¿o sí? Bueno, pues estaba dando un paseíto por la wiki del Terraria y al ver el apartado de las estatuas me di cuenta que tienen utilidades. Así que acá te enseñaré cosas que puedes hacer con las estatuas, así que ¡vamos allá! Entonces comenzaremos con las tres que diría yo son más útiles al momento de usarlas. La primera es la estatua de bomba. Esta si la conectas mediante cable con un interruptor, al accionar este, la estatua te dará una bomba. Esto del interruptor funciona con todas las demás estatuas, y si le colocas un temporizador en vez de un interruptor, este se accionará todo el tiempo, acorde al tiempo que tenga ese temporizador. Algo así como un repetidor del Minecraft. De esta manera podrás farmear bombas gratis, simplemente teniendo los mecanismos necesarios y la estatua de bomba. Ah, y por cierto, antes de seguir con las demás estatuas, para conseguir los mecanismos debes haber derrotado ya a Skeletron, para así encontrar a la mecánica en el interior de la mazmorra, ya que ella te venderá los objetos para los mecanismos. Entonces, la segunda estatua es la de corazón, la cual al ser activada con el mecanismo te dará un corazón para curarte 20 puntos de vida. Algo que te puede servir para regenerar vida en tus batallas contra jefes, y así tendrás más posibilidades de ganar. Y la tercera es la estatua de estrella, la cual te dará una estrella de maná que regenerará 100 puntos de maná. Esta igualmente te servirá en las peleas, en especial si eres mago. También existen muchas estatuas que pueden generar monstruos los cuales tienen drops, por lo que estas las puedes usar para poder generar mobs que necesites farmear para conseguir sus objetos. Aunque estos drops serán más raros por el hecho de ser generados con estatuas. Y estos solo se pueden conseguir si les hace daño al jugador, ya que de otro modo no darán objetos. Pero con estas estatuas puedes farmear los estandartes de los monstruos, ya que estos cuentan para el contador de enemigos eliminados. Así vas a poder conseguir los estandartes al matar 50 enemigos de la misma estatua. Y ahora te nombraré enemigos que te pueden soltar ítems útiles de las estatuas, y arriba a la derecha te pondré el factor de reducción de la probabilidad, el cual funciona multiplicando este con la probabilidad. Por ejemplo, si tiene un factor de reducción de 0.05 y tiene 100% de probabilidad de soltarte algún objeto, esta probabilidad bajará a el 5%. Y bueno, ahora comenzaré con los enemigos que puedes farmear. Puedes farmear esqueletos para conseguir sus drops, como la espada de hueso o el gancho. Puedes farmear devora almas con la estatua de corrupción para así conseguir trozos podridos, un objeto necesario para crear los invocadores del devoramundos o el destructor, algo muy útil si quieres farmear en el hard mode, pero la corrupción es demasiado peligrosa. También puedes generar goteadores con su estatua para farmear objetos útiles como el abrevadero de dinero o el collar de dientes de tiburón. O aparte también puedes farmearlo para conseguir invocadores de la luna de sangre por si no te sale nunca aleatoriamente. Puedes generar ojos demoníacos con la estatua de ojo para farmear lentes, un objeto necesario para invocar al ojo de Cthulhu, al cervíclope y a los gemelos. También útil para hacer pociones de arquero y algunos objetos más. También puedes farmear avispones para conseguir aguijones, un objeto necesario para conseguir cualquier objeto de temática de la selva. Puedes usar la estatua de tiburón para farmear aletas de tiburón, un objeto que necesitarás para hacer la mega tiburón, una de las mejores armas de rango para matar a los mecánicos y a Plantera. Puedes generar unicornios para así farmear cuernos de unicornio, los cuales se usan para crear las flechas sagradas o para conseguir la manzana bendita, la cual invoca una montura. Y si no me equivoco también hay algunas armas de mago que utilizan los cuernos de unicornio. También puedes conseguir gel infinita con la estatua de slime, ya que en este caso no se reduce el drop. Puedes generar medusas, las cuales te podrán dropear la cabeza de medusa, o el espejo de bolsillo, que se usa para hacer el escudo Aang. La medusa es un enemigo muy raro, así que aprovecha la estatua. Y puedes generar medusas azules para conseguir bastantes varitas luminosas. Aparte de estas estatuas, hay muchas otras que igual generan criaturas hostiles, las cuales te darán objetos útiles. Estas son la de zombie, murciélago de cueva, zombie sangriento, duende explorador, golem de granito, arpía, joplita, cerdidragón, piraña, vikingo no muerto y espectro. Todos estos no tienen ítems muy útiles para los jugadores casuales, así que no los nombraré, pero siempre pueden buscar en internet o en el bestiario cuáles son sus drops. En el juego también existen un total de 22 estatuas que generan criaturas pacíficas, aunque estas no tienen más funciones que ser decorativas ya que no puedes atraparlas, aún así las puedes usar para algunas cosas. En el juego existe un tipo de mecanismo llamado motor. Este se usa básicamente para crear algo que se activa con más frecuencia que un temporizador convencional.
y normalmente estos motores se crean con estatuas de cangrejos o de pájaros y placas de presión. Este motor lo puedes usar para poder generar mucho más rápido y de manera automática mobs hostiles que quieras farmear, algo que, como habrán visto, estuve aplicando con casi todas las estatuas que estaba farmeando antes. También existen dos estatuas bastante especiales que nadie las usa casi nunca, y estas son la estatua de rey y la estatua de reina. Estas dos estatuas lo que harán será teletransportar a su localización un NPC aleatorio de tu mundo, siendo la de rey un NPC hombre y la de reina un NPC mujer. De esta manera podrás atraer a los NPCs a ese lugar de manera instantánea, algo que puede servirte, por ejemplo, cuando quieres traer a una casa a un NPC, pero no quieres esperar a que se haga de noche para que se teletransporte a su casa. Existe también una estatua bien divertida, la cual es una estatua de roca. Esta la puedes usar para generar una roca trampa. Sí, esas que te destrozaban cuando explorabas en las cuevas. Y yo siento que está bien divertida para poder hacerle bromas a tus amigos, o para simplemente tirarle piedras a monstruos que estén debajo. Luego tenemos una estatua que no sé si ponerla acá, pero es una estatua después de todo. Esta es la estatua de Bast, la cual la encuentras colocada en casas del desierto subterráneo o en los mismos cofres de ese bioma. Cuando estás cerca de ella, te otorgará a ti y a todos los que estén cerca 5 puntos de defensa extra, algo muy útil en peleas contra jefes, así que yo te recomiendo que la coloques siempre en tus plataformas de batalla. Y por último, la estatua más inútil, al menos hasta antes de la 1.4.4, la estatua de Ángel, la cual actualmente la podremos lanzar a El Fulgor para que nos den el monolito de el Aether, el cual nos cambiará el fondo de cualquier lugar a un fondo del Fulgor. O sea, como un fondo de espacio exterior con estrellas. Y quería mencionar una última utilidad sobre una de las estatuas de enemigos, y esta es el poder utilizar la estatua de golem de granito para farmear dinero, ya que este tiene muy poca reducción de probabilidad, teniendo un factor de reducción de solo 0,2, lo cual hace que puedas farmear con él sus objetos y conseguir el casco de visión nocturna, el cual puedes vender y conseguir 2 de oro o más por cada uno, así que esta es la mejor estatua para farmear dinero de manera legal. Y también existen otros objetos que a simple vista son inútiles, pero que sirven para muchas cosas, como las lápidas, con las que por ejemplo puedes crear muchas estatuas como las de criaturas. Si quieres ver cómo, ve a ver el video que está saliendo en pantalla, donde te enseño 136 utilidades de las lápidas. Y recuerda que habrá una meta de 2000 likes para seguir haciendo videos como este, así que revienten ese botón de likes. Así que un abrazo a ti y muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Los quiero mucho a todos, adiós, nos vemos en un próximo video.